Nosotros vamos a hablar sobre hipocortisolismo. Somos el equipo 3 y está conformado por Diana, Carlos, Sarit y José Antonio. La insuficiencia suprarrenal se define como la incapacidad de la glándula adrenal para mantener una secreción hormonal adecuada. Aquí entra el hipocortisolismo, la cual es una disminución de cantidad de cortisol. La etiología comúnmente se divide en dos, en primaria y secundaria, pero en algunas bibliografías se puede encontrar una terciaria. La primaria se debe a una alteración intrínseca de las glándulas que conduce a un hipocortisolismo. Aquí se puede encontrar una destrucción anatómica de la glándula, la cual puede ser crónica o aguda. Esta destrucción se puede deber a una atrofia idiopática, que podría ser autoinmunitaria o adrenoleucodistrofia. También a una extirpación quirúrgica, a infecciones, la más común es una infección tuberculosa, a hemorragias y a alguna invasión metastásica. También se puede dar por una falla metabólica de la producción hormonal, es decir, puede encontrarse una hiperplasia suprarrenal congénita por inhibidores enzimáticos o por fármacos citotóxicos como es el mitotano. También por anticuerpos bloqueadores de la hormona adenocorticotropa, por mutación del gen de los receptores de la hormona adenocorticotropa o por una hipoplasia suprarrenal congénita. La secundaria se va a deber a una alteración en la secreción de glucocorticoide que se va a deber a un trastorno en la hipófisis que impide la formación o liberación inadecuada de la hormona adenocorticotropa. Va a haber un hipopituitarismo debido a enfermedades hipotalámico-hipofisiarias o una inhibición del eje hipotálamo-hipófisis. Esto va a ser por esteroides exógenos o esteroides endógenos que van a estar producidos por un tumor. Y la terciaria va a ser por problemas en la secreción de la hormona liberadora de corticotropina. En la epidemiología vamos a tener que es más común la insuficiencia suprarrenal secundaria que la primaria. En la primaria se va a encontrar una prevalencia de entre 93 a 140 pacientes por millón y una incidencia de 4.7 a 6.2 por millón en la población de raza blanca. Se encuentra más común en las mujeres. En la secundaria se va a encontrar una prevalencia estimada de 150 a 280 por millón y también es más común en mujeres. Esta enfermedad se puede clasificar de acuerdo con el órgano afectado en primaria o en secundaria. En la primaria, también conocida como enfermedad de Addison, podemos encontrar las lesiones en las glándulas suprarrenales. Esto va a conllevar a una baja producción de cortisol y a una alta concentración plasmática de hormona adrenocorticotropa. Y secundaria, cuando la lesión está localizada en el hipotálamo o en la hipófisis. Esto conlleva una ausencia de la estimulación adrenal por la hormona adrenocorticotrópica, lo cual conduce a la atrofia adrenal con bajos niveles de CRH y o hormona adrenocorticótropa, además de una baja concentración de cortisol. También se puede clasificar de acuerdo con su curso clínico, ya sea en crónica, que corresponde a la mayoría de los casos, y en aguda, cuando se presenta como una crisis adrenal. También se puede clasificar de acuerdo a su modo de adquisición. Se clasifica en congénita o adquirida. En esta tabla podemos observar algunos de los ejemplos de la insuficiencia renal primaria y secundaria, teniendo como principales en la insuficiencia renal primaria aquellos que conllevan una destrucción, ya sea por un proceso autoinmune, infeccioso o vascular. Y en la insuficiencia renal secundaria podemos encontrar algunas causas como los pueden ser tumores, pues tratamiento de síndrome de Cushing y administración de megestrol. Estos van a causar daños a nivel del hipotálamo. Y a nivel de la hipófisis podemos encontrar lo que son los adenomas, algunas metástasis, procesos inflamatorios. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal, tanto la primaria como la secundaria, van a ser el resultado de la deficiencia de glucocorticoides en la sangre. Esto va a incluir debilidad, hipotensión arterial,
hipoglucemia, pérdida de peso y molestias gastrointestinales. Debido a que va a existir una pérdida de tejido secretor mineralocorticoide en la insuficiencia renal primaria, va a ocasionar un hipoaldosteronismo con pérdida de sodio. También va a existir una avidez por la sal, una hipovolemia, una hipotensión ortostática, hipercalemia y una acidosis metabólica leve. Otro síntoma característico en la insuficiencia renal primaria es la hiperpigmentación mucocutánea que en ocasiones puede llegar a ser generalizada. Debido a que en la hipófisis y en el hipotálamo no va a haber ningún daño, la falta de cortisol hará que haya un aumento compensatorio de hormona adrenocorticótropa y de hormona estimulante de melanocitos, lo que conllevará a la hiperpigmentación. También se puede observar pérdida de vello axilar y pubiano, además de piel seca y pérdida de líbido, ya que la corteza adrenal es responsable de la producción de precursores de hormonas sexuales. En la siguiente tabla podemos observar algunos de los signos y síntomas que se van a presentar durante el transcurso de la enfermedad. Entre los síntomas que vamos a encontrar siempre en la enfermedad van a ser la debilidad, el cansancio y la anorexia en un 100%, y los signos podemos encontrar la pérdida de peso y la hiperpigmentación en un 90% de los casos. La enfermedad de Addison es una de las primeras enfermedades o de las principales en el hipocortisolismo. Esta se llama también, bueno, es conocida como una insuficiencia adrenal primaria. Vamos a encontrar que la enfermedad de Addison es un proceso de evolución lenta y progresiva causado por la oferta insuficiente de hormonas córtico-suprarrenales a las demandas habituales del organismo, en este caso principalmente del cortisol. Sin embargo, vamos a ver que hay otras más involucradas. Tiene su origen pues en la destrucción bilateral de la corteza suprarrenal. En la epidemiología encontramos que tiene una incidencia del 0.83 por cada 100.000 personas, con una prevalencia de 4 a 6 personas por cada 100.000. La edad media en la que se manifiesta es entre los 30 y 80 años y es más frecuente en el sexo femenino. En la etiología tenemos que al principio del siglo la etiología era frecuentemente dada por tuberculosis, y actualmente la más común es la de origen idiopático. Tenemos una tabla con la clasificación de etiologías de la enfermedad de Addison y vamos a tener que la primera es por insuficiencia suprarrenal primaria, y esta puede ser dada principalmente por adrenalitis autoinmune, que en un momento la explico, adrenalitis tuberculosa, por otras infecciones, por hemorragias, neoplasias, enfermedades por depósito, iatrogenias y congénitas, entre otras. También tenemos la insuficiencia renal, suprarrenal secundaria, que esta es dada por su opresión farmacológica, y esta se les va a explicar en otro momento también. Bueno, tenemos que la atrofia idiopática de la corteza suprarrenal, o también conocida como adrenalitis autoinmune, va a ser dada por dos factores, el factor genético y factores inmunológicos. En los factores genéticos vamos a encontrar que se da principalmente o están descritos en síndromes poliglandulares de naturaleza autoinmune, los conocidos SPA tipo 1 y tipo 2. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, va a haber un desarrollo de anticuerpos o linfocitos T activados frente a proteínas de las células de las glándulas endocrinas y algunas no endocrinas. En este caso, pues la glándula suprarrenal es endocrina y va a destruir la glándula, por lo tanto se va a crear una insuficiencia de hormona. Y por lo tanto, bueno, es genética, porque del 30 al 50% de pacientes que presentan esta enfermedad es porque han tenido familiares con también con genética parecida, o que también han sido afectados. Y los factores inmunológicos es dada por reacciones inmunes celulares o humorales, predominando la celular en el hombre y la humoral en la de la mujer. En este pues va a haber anticuerpos frente a la corteza suprarrenal dados por el cromosoma 6, en el que se encuentra el antígeno leucocitario humano.
Ahora bien, tenemos otras etiologías, como lo había mencionado, como es la adrenalitis tuberculosa. Esta es la que ocupa el segundo lugar en la frecuencia de la enfermedad, o sea que es la etiología, la segunda más común. Y bueno, suele ser secundaria a un foco tuberculoso extrapulmonar. Por ejemplo, puede ser genitourinario y pues no solamente va a destruir la corteza, sino también la médula suprarrenal. Este normalmente es diagnosticado por tomografía computarizada debido a los hallazgos que se encuentran en pues por la destrucción. Tenemos también las hemorrágicas, que son producidas por uso de anticoagulantes, las neoplásicas por cáncer, principalmente por melomas, por cáncer de estómago, de colon y de mama. Tenemos por procesos infiltrativos, en el que se destaca la sarcoidosis, la amiloidosis y la hemocromatosis. La iatrogenia es causada principalmente por el uso de etomidato o ketoconazol, ya que inhibe la 17-20 desmolasa y por lo tanto hay una consecuencia en la síntesis del cortisol. Y las congénitas dadas por la adrenoleucodistrofia y la adrenomieloneuropatía. Bueno, vamos a hablar del cortisol. Recordemos que cumple un papel fundamental en el mantenimiento del tono vascular, la integridad endotelial, la permeabilidad vascular y la distribución del agua corporal en los compartimentos vasculares, además de que también pues es un potenciador de las acciones vasoconstrictoras de las catecolaminas. Para entrar a la fisiopatología hay que recordar lo que es el eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. Recordemos que el hipotálamo va a liberar a la hormona liberadora de corticotropinas por el torrente sanguíneo portal hacia la hipófisis. En la hipófisis se va a liberar la hormona corticotropa para llegar por vía sanguínea a la glándula suprarrenal. De aquí vamos a tener la liberación de glucocorticoides, como es el cortisol. Recordemos que este se va a dar principalmente de la corteza en su capa fascicular. De la médula se va a dar la adrenalina y noradrenalina dada por este eje o también por estimulación simpática. Bueno, ¿qué va a pasar también? Bueno, va a tener un feedback negativo en el que al ser liberado el cortisol va a tener a medida que la concentración de glucocorticoides aumenta, va a inhibir la liberación de menos hormonas en el hipotálamo, así la concentración de glucocorticoides se va a mantener. Bueno, ¿qué va a pasar en esta enfermedad? Bueno, va a ser inhibida principalmente lo que es dijimos que es una enfermedad principalmente dada por la destrucción de la suprarrenal, de las glándulas suprarrenales, por lo tanto no va a haber una inhibición no hay feedback negativo, no va a haber una inhibición de la liberación de la hormona liberadora de corticotropinas, por lo tanto va a haber una acumulación de cortisol. No solamente esto, en este caso tenemos que por cada molécula de ACTH que se libera, se va a producir una lipotropina. Esta contiene una secuencia de melanocito estimulante y por lo tanto nos va a dar una hiperpigmentación de piel y mucosas. Esto va a ser debido al déficit de glucocorticoides. Entonces, esta nos explicaría uno de los síntomas de esta enfermedad, que es la hiperpigmentación de la piel y de las mucosas, como lo podemos ver en esta imagen. Ahora bien, tenemos que el déficit de glucocorticoides también va a hacer que el cortisol va a hacer que disminuya la gluconeogénesis. Por lo tanto, se va a producir una hipoglucemia, astenia y fatigabilidad muscular. Va a aparecer la hiporexia con tendencia a la ingesta de productos salados y la hipodipsia, náuseas sin vómitos, hipoeructos y dolores abdominales.
y también puede remediar al abdomen agudo. Aquí tenemos una imagen en la que podemos reconocer a una persona con la enfermedad de Addison. Bueno, el déficit de mineralocorticoides lo que va a hacer es que a medida que se va destruyendo la zona glomerular, los niveles de renina plasmática y angiotensina 2 van a aumentar con el fin de mantener una secreción normal de aldosterona, hasta que finalmente el grado de destrucción es tan grande que pues el déficit de la secreción, va a haber un déficit de secreción de los mineral, mineralocorticoides. Entonces, la pérdida de sodio y agua por el hipoaldosteronismo reinante crea una situación de hipovolemia caracterizada por hipotensión arterial. Entonces también vamos a tener hipotensión arterial en nuestro paciente. El déficit de andrógenos, porque también los andrógenos se dan por la glándula suprarrenal, lo que va a hacer es que va a haber una disminución de vello púbico. Bueno, el diagnóstico se va a hacer de la siguiente manera. Al tomar los electrolitos de este paciente vamos a encontrar una hiponatremia e hiperpotasemia, debido a que, como dijimos, va a haber una pérdida importante de sodio y de potasio o de electrolitos. La concentración de bicarbonato va a estar disminuida y va a haber aumento de la concentración de nitrógeno ureico en sangre. El otro tipo, bueno, la otra forma de diagnosticarlo es a través del cortisol sérico. Va a haber aumento de la concentración de ACTH con hipocortisolemia. Y bueno, esto va a permitir confirmar el diagnóstico, sobre todo en pacientes sometidos a tensiones intensas o en estado de shock. Las concentraciones bajas de ACTH o menos a 5 picogramos por mililitro y cortisol sugieren una enfermedad de la suprarrenal, pero secundaria. La otra es la prueba de estimulación con ACTH. El rango normal de cortisolemia previa a una inyección que se tiene que dar para hacer esta prueba tiene variaciones dependiendo del laboratorio, pero normalmente oscila entre 5 y los 25 microgramos por decilitro y se duplica en 30 a 90 minutos para alcanzar a más o menos 20. Los pacientes que presentan la enfermedad van a encontrar concentraciones bajas o normales bajas antes de la inyección y que no van a aumentar por encima de un valor de 15 a 18 microgramos por decilitro a los 30 minutos. El tratamiento de esta enfermedad pues consiste principalmente en la sustitución hormonal de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides que no se sintetizan, porque ya vimos cuáles son las consecuencias de que estas hormonas no se sintetizan. Bueno, el fármaco a elección para sustitución hormonal va a ser es la hidrocortisona o la cortisona. Se tiene que dar una dosis de mantenimiento de 20 a 25 miligramos por día de hidrocortisona y de 20 a 35 miligramos por día de cortisona, y esto se tiene que administrar de forma fraccionada, 2/3 por la mañana y 1/3 por la tarde. La dosis se debe reducir paulatinamente a la mínima capaz de mantener al paciente asintomático y con objeto de evitar los efectos adversos originados por el uso de corticoides. Entonces es muy importante llevar un conteo sobre cómo está funcionando el medicamento sobre nuestro paciente para que no tenga efectos secundarios. Y pues esto es la enfermedad de Addison. Muy bien, ahora hablaremos un poco sobre insuficiencia suprarrenal secundaria. Y bien, ¿qué es la insuficiencia suprarrenal secundaria? Pues es considerada como una hipofunción suprarrenal que va a ser generada por la falta de la hormona adenocorticotrófica o ACTH. Esta va a ser debida a condiciones que reducen la secreción hipofisiaria de ACTH, que pueden ser varios mecanismos. Y bien,
La prevalencia estimada para esta insuficiencia suprarrenal secundaria es de entre 150 a 280 casos por millón de habitantes. Es más frecuente que se encuentre esta insuficiencia suprarrenal secundaria a la enfermedad de Addison, que es primaria. ¿Ok? Con respecto a la etiología, pues es multietiológica, aunque la causa más común es la supresión brusca de un tratamiento con glucocorticoides luego de ser administrado por un periodo prolongado. Y bien, ¿en qué consiste esta supresión brusca? Pues lo que va a provocar es que al estar sometido a una a exposición prolongada de glucocorticoides exógenos, se va a inducir a una atrofia de las células corticotróficas. Entonces, esto va a generar que cuando se lleve a cabo la supresión de estos tratamientos o de esta exposición a glucocorticoides exógenos, pues el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal se encuentre pues debilitado, atrofiado, que no se encuentre en condiciones óptimas para llevar a cabo su función. ¿Ok? Y pues cabe mencionar que la administración oral, intramuscular, intraarticular, inhalada o tópica pueden desencadenar esta supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal o suprarrenal. La etiología, seguimos con esto, y puede ser también provocada por tumores en la región hipotálamo pituitaria o hipotálamo hipofisiaria, como le quieran llamar, y principalmente es por adenomas en esta región hipofisiaria o también por craneofaringiomas. Como consecuencia de estos tumores, el ámbito médico siempre busca la resolución, ¿no? Lo que mejor le convenga al paciente. Entonces, otra etiología son principalmente también estos mismos tratamientos que se llevan para la resección o eliminación de tumores en esta región. Estos tratamientos pues son también generadores de esta insuficiencia suprarrenal secundaria, dados que son procedimientos quirúrgicos o radiación en la región hipotálamo pituitaria, lo que va a provocar una alteración del eje. También puede ser producida por una deficiencia aislada de ACTH que, aunque no se tiene bien estudiada, no se sabe concretamente cómo es que se lleva a cabo. Se cree que es de origen autoinmunológico. También puede ser de etiología infecciosa, traumática o infiltrativa. Con respecto a su fisiopatología, no se tiene bien un esquema o una secuencia, pero pues creo que es fácil de deducir, dado a lo que les hablé anteriormente con respecto a la etiopatología o a la etiología, que se refiere principalmente a procesos autoinmunes, tumorales, traumáticos, quirúrgicos o por el mismo uso de corticosteroides, pues se va a afectar la vía hipotálamo hipofisiaria suprarrenal, en la cual se va a ver afectada principalmente la secreción de ACTH, porque recordemos que un déficit en la secreción de CRH pues nos habla sobre una insuficiencia suprarrenal terciaria, y pues ahorita nos interesa la secundaria, ¿ok? Bueno, estas alteraciones van a provocar que la liberación de ACTH pues no sea la correcta o se encuentre suprimida por la adenohipófisis. Entonces esto pues es comúnmente llamado como una alteración del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que se va a ver reflejado como la ausencia o disminución de ACTH. Ajá, y esto pues nos va a llevar a la disminución en la concentración plasmática del cortisol. ¿Ok? Aquí les pongo unas gráficas de lo que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal normal y lo de la insuficiencia adrenal secundaria o de origen hipofisiario, que es la que nos interesa. Y bien, tenemos que en el eje en condiciones normales pues trabaja a base de estrés. Ajá.
Este estrés va a llevar a la activación del hipotálamo para la liberación de CRH, que la CRH no es posible cuantificarla, ajá, y esta CRH pues va a llegar a la adenohipófisis, para la activación de las células cromófobas y en específico las células corticotrofas, ajá, para la liberación de la ACTH, llevando a la activación de la glándula suprarrenal para que pueda producir el cortisol. Ajá, esto dependiendo la situación en la que se encuentre el individuo que esté generando este estrés, pues va a desencadenar un feedback ya sea positivo o negativo. Cuando sea positivo, pues se va a seguir llevando el estímulo ya sea hasta el hipotálamo o a la adenohipófisis para que se siga liberando ACTH. Ajá. Y cuando es el feedback negativo, pues también va a ser de 2 puntos, ya sea la adenohipófisis o sea el hipotálamo. A la adenohipófisis para suprimir o detener la liberación de ACTH y en el hipotálamo para llevar a cabo la supresión de la CRH, ¿ok? Y bien, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, que es de origen hipofisiario, pues la parte de el estímulo positivo entre el estrés, el hipotálamo y el aumento del CRH, pues se van a encontrar en óptimas condiciones. Se espera o se cree que esta insuficiencia suprarrenal secundaria se maneja normal hasta del punto en el que el estrés activa el hipotálamo para la secreción de CRH. Esta CRH pues se va a incrementar, es lo que se cree porque no se puede medir. Tiene que estar aumentada y llegar a la adenohipófisis para pues seguir su ciclo biológico, que es la producción de ACTH. Pero en este caso, debido a los procesos tumorales, traumáticos, infiltrativos, quirúrgicos, por radiación, o sea cual sea el mecanismo que esté generando una alteración de la glándula pituitaria o de la adenohipófisis, nos va a llevar pues, a la disminución de la secreción de ACTH a valores inapropiados. Esto pues no nos va a modificar la función de la glándula suprarrenal para que no, llevando a la no secreción o a la no producción de cortisol. Ajá, esto pues, este trastorno de origen hipofisiario casi siempre se va a ver acompañado de otros síndromes o signos y síntomas correspondientes a la disminución o una alteración de las demás hormonas que son secretadas por la glándula adenohipófisis por los mismos mecanismos que les mencioné. Pero en este caso, pues lo que nos importa es que no se está produciendo el cortisol, tampoco se está produciendo el ACTH, aunque existe el estrés, existe el estímulo que marca el hipotálamo para que se produzca. Con respecto a las manifestaciones clínicas, pues se va a ver la aparición de los mismos síntomas de la enfermedad de Addison, aunque estos van a estar menos intensificados y son menos pronunciados. Ajá. La diferencia principal radica en la hipopigmentación cutánea, dado a la deficiencia de ACTH. Y esto, pues, también toda la clínica va a ser correspondiente o se asocia a otro déficit de hormonas hipofisarias, como lo mencionaba anteriormente. Aquí les pongo una tabla que nos muestran signos y síntomas que se muestran en la insuficiencia suprarrenal, ya sea primaria o secundaria, aunque tienen sus características, como les mencionaba hace rato. En esta se puede presentar pues la debilidad y cansancio, además de fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, constipación, diarrea, deseo de sal que es producido por la hiponatremia, el dolor en las articulaciones, pérdida de peso,
La hipopigmentación, aunque en la enfermedad de Addison pues es hiperpigmentación, este, además de otras alteraciones electrolíticas o alteraciones de laboratorio que veremos más adelante. Los datos que se muestran principalmente en la insuficiencia adrenal secundaria, el más característico es que la ACTH pues va a estar baja, a diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria que se va a encontrar elevada, ¿vale? Esa es la principal diferencia que va a existir, porque pues la hiponatremia puede estar o no presente. El vitiligo es raro que se encuentre en la secundaria, pero sí puede encontrarse en la primaria. Y también, pues lo que les mencionaba hace rato, que va a estar asociado a un déficit de hormonas hipofisiarias en la insuficiencia adrenal secundaria. Y ahora, bien, nos vamos a basar para corroborar nuestro diagnóstico, pues necesitamos de pruebas bioquímicas, de pruebas hormonales, en la cual nos vamos a encontrar con la prueba de hipoglucemia insulínica, que va a ser nuestro patrón de oro para este diagnóstico, ¿ok? También, además de las pruebas hormonales, pues podemos recurrir a las pruebas de imagen, como son la resonancia magnética nuclear o la tomografía computarizada, que nos van a revelar el principal objetivo de solicitar estas, pues va a ser para visualizar algún proceso tumoral, infiltrativo o demás que se encuentren, generando lesiones focales en la región hipotálamo hipofisiaria que nos esté provocando pues toda la sintomatología, ¿ok? Ahora bien, el ACTH, el cortisol y el cortisol libre en orina pues van a ser nuestros rubros para hacer un diagnóstico, ¿sale? El ACTH se encuentra en condiciones normales una concentración menor a 5 picogramos por decilitro, y en estados de estrés llega a incrementarse hasta 10 veces su valor, ¿sale? Esto nos habla que se va a encontrar en condiciones de estrés entre 50 picogramos por decilitro aproximadamente, y la diferencia que les mencionaba hace rato entre la insuficiencia suprarrenal primaria y la secundaria, pues va a ser en el ACTH, dado que en la insuficiencia primaria el cortisol va a estar bajo y el ACTH pues va a estar incrementado, porque la alteración se encuentra principalmente en la glándula suprarrenal, ¿sale? Y esta insuficiencia suprarrenal secundaria, tanto el cortisol como el ACTH pues van a estar bajos. El cortisol, pues porque no existe, o el ACTH va a estar escaso, pero pues recordemos que es de un problema hipofisiario, ¿ok? Ahora el cortisol, su concentración normal es de 5 a 18 picogramos por decilitro. 5 ya es considerado un valor normal y 18 es considerado el valor pico con respecto al ciclo circadiano, ¿sale? Y ahora el cortisol libre en orina se puede encontrar entre 20 y 90 picogramos en 24 horas. Y nos marcan que un cortisol matutino menor a 5 picogramos por decilitro, o el cortisol en orina menor a 20 picogramos en 24 horas, pues va a ser confirmatorio del diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Ahora lo único que nos queda pues es saber si es primaria o secundaria, ¿ok? ¿Qué lo vamos a basar principalmente con nuestra clínica? La hipopigmentación, la hiponatremia, la hipercalemia, todo lo que se mencionó en la enfermedad de Addison, y que no se tenga en la insuficiencia suprarrenal secundaria, pues van a ser lo que va a marcar la inclinación hacia nuestro diagnóstico, si va a ser primaria o secundaria, ¿ok? El cortisol, pues se deben cuantificar los niveles basales. Esto se recomienda que sea entre las 7 y las 9 de la mañana, dado que el cortisol a estas horas alcanza sus picos, dado que pues el requerimiento metabólico pues lo demanda, ¿no?
para la activación de sistemas y todo este rollo. Entonces, tenemos que una concentración mayor o igual a 18 picogramos por decilitro, pues va a excluir la posibilidad de que nos estemos enfrentando a una insuficiencia suprarrenal. Ahora, contrario a esto, una concentración menor a 4 picogramos, como les mencionaba hace rato, pues va a ser altamente sugestivo de insuficiencia suprarrenal, y una concentración mayor a 4 pero menor de 18 no nos va a excluir, o sea, nos va a mantener todavía con la incertidumbre, con la duda de saber si en realidad estamos ante una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria, ¿ok? Bien, ahora les mencionaba hace rato que el gold standard para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria, pues es el test de tolerancia a insulínica, ¿sale? Esta pues es una prueba que se basa principalmente en producir una hipoglicemia, y esta pues se busca que en respuesta a ello se active el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, llevando a la elevación del cortisol. Pero en este caso recordemos que con respecto a la fisiopatología y a la fisiología normal del eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal, pues no nos va a permitir que se produzca el ACTH, y esto pues no nos deje que se produzca el cortisol, ¿ok? Y bueno, para esta prueba se van a administrar entre 0.1 y 0.2 unidades de insulina por kilogramo de peso vía intravenosa, hasta producir una glicemia que sea menor a 40 miligramos por decilitro. ¿Sale? Esta prueba se tiene que realizar con todas las precauciones en pacientes que no sean cardiópatas, que no tengan antecedentes de infartos, de lesiones cerebrales, y estas condiciones o estas otras comorbilidades que nos van a impedir la realización de esta prueba. Ok, y bueno, una vez administrada esta dosis de insulina, entre 20 y 25 minutos se van a llevar a las concentraciones de menores de 40 miligramos por decilitro. Y en caso de que no se llegue a presentar, se vuelve a repetir la dosis hasta buscar y encontrar esta concentración de glucosa en sangre. Y una vez obtenida, una vez realizada esta prueba, se van a tomar muestras para la glucemia. Cabe mencionar que se deben de tener vías permeables. Esto para la técnica de rescate, tener una solución glucosada al 50%, una vía venosa permeable y única para la administración de rescate, y otra vía para pues la toma de las muestras de glucosa, de cortisol y de ACTH, y va a ser fraccionada en tiempos al minuto 0, al minuto 15, al minuto 30, 45, 60, 75, 90. ¿Sale? Estas 6 tomas, aunque hay otras referencias que marcan que basta con tomas cada 20 minutos. ¿Sale? Igual hasta completar los 80 o los 90 minutos. ¿Va? 4 tomas aproximadamente de estos valores. Ahora, en pacientes con el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal o adrenal, como le quieran llamar, intacto, este cortisol basal debe incrementarse. Eso es lo que se está buscando en condiciones normales. Ajá. Y se debe de incrementar por encima de 18 picogramos por decilitro en cualquier punto de la curva de la hipoglucemia. ¿Sale? Por eso se tiene que llevar un registro de la hipoglicemia, del cortisol y del ACTH. Y ahora bien, la ACTH se debe de incrementar al menos entre 5 y 10 picogramos por decilitro, como condición normal. Pero recordemos que si esto va a ser fácil de deducir, o sea, al llevar este estímulo y ver que nuestro paciente no llegó a la producción de cortisol en los niveles esperados, pues al no existir la producción de cortisol, eso quiere decir que el eje está dañado, ¿sale? Y al medir el ACTH sérico y ver que su concentración se encuentra menor a 5 picogramos
o que no alcanzó esa cifra, pues nos vamos a dar cuenta de que el origen es hipofisiario, porque no sé, las células cromófobas no están permitiendo esta liberación de la ACTH y por lo tanto no hay una liberación o una producción de cortisol, ¿sale? Y esto va a ser principalmente en nuestro diagnóstico, ¿ok? Y aquí se va a descartar si es primaria o secundaria, dado que al realizar esta prueba y encontrar una concentración de ACTH superior a los 10 picogramos sobre decilitro, pues se va a saber de que la insuficiencia suprarrenal pues es primaria, dado que la concentración de ACTH es óptima para que se produzca el cortisol, pero no se está produciendo, entonces se considera como insuficiencia suprarrenal primaria, que ya les hablaron anteriormente en la enfermedad de Addison. Y bien, con respecto al tratamiento, pues el tratamiento básicamente es en la administración de glucocorticoides. En este caso, pues se recomienda en 3 dosis diarias de hidrocortisona. Esto, varias guías de tratamiento para la insuficiencia suprarrenal secundaria nos marca que pues deben ser 3 dosis. Y esta dosis se debe de calcular a 0.12 miligramos por kilogramo y dosificado en un perfil 3-2-1, que más adelante se lo explicaré con un ejemplo. Por ejemplo, tomando la referencia de que se requieren 0.12 miligramos por kilogramo, si tenemos a un paciente de 52 kilogramos, pues le van a corresponder 7.4, que se redondea a 7.5 miligramos de hidrocortisona en la primera dosis, que sería la de la mañana, que es cuando más cortisol necesitamos. ¿Ok? Estos 7.5 miligramos de la mañana va a ser la primera dosis, que sería correspondiente al 3. La dosis de la tarde serían 5 miligramos de hidrocortisona, que sería el 2, y el 1 sería correspondiente a 2.5 miligramos de hidrocortisona por la noche. Esto pues es para tratar de imitar el ciclo circadiano del cortisol y ser lo más fisiológico posible. Aunque también otras guías nos hablan que una concentración entre 10 y 20 miligramos de hidrocortisona al día son suficientes. Puede ser incluso hasta en 2 dosis, una por la mañana y otra por la tarde, ¿sale? Y también es recomendable el uso de prednisona de 3 a 5 miligramos por día, repartido en 1 o 2 dosis, y esto principalmente en pacientes no complicados. Ahora, con la insuficiencia suprarrenal secundaria no va a ser necesario el uso de fluocortisona, a diferencia de la enfermedad de Addison, dado que en la insuficiencia suprarrenal secundaria el sistema renina-angiotensina es mantenido y la fluocortisona pues es para darle vitalidad a este sistema renina-angiotensina para con cuestiones de la presión arterial, ¿ok? Entonces en este caso no se van a requerir el uso de fluocortisona, o no se recomienda, se puede dar pero no se recomienda. Y también cabe mencionar que dado que son tratamientos a largo plazo, se tiene que evitar el uso de dexametasona. Esto para prevenir que aparezcan efectos cushingoides, ¿ok? Y en la gestación, la dosis de hidrocortisona se recomienda que sean 12 a 15 miligramos por metro cuadrado de superficie. Y también se recomienda el uso de prednisona, ¿ok? Y eso sería todo.